y vamos a la palabra de Dios en Mateo 8. Si me acompañan. Vamos a leer del 5 al 13. ¿Estamos? Amén. Mateo 8, del 5 al 13. Y leemos en el nombre de Jesús. Si alguien no tiene Biblia, le presta el de al lado. Entrando Jesús en Capernaum. Imagínate Jesús entrando acá. Ya está el Señor acá. Pero imagínate en este momento Jesús entrando. Hay muchos que han ido a Israel, han estado en Israel, la pastora, hermanos, han estado en Capernaum. ¿Se acuerdan que tiene una entrada? Jesús entrando en casa del Dios viviente, entrando para este tiempo, entrando para este movimiento, entrando para este de acá para allá. Es diferente lo que vos tenías acá que lo que llevas y vas a tener acá. Porque entró Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y quiero hacer hincapié en esto. Mira cómo entra. Jesús entró en Capernaum. Pero el centurión vino a Jesús. Y la prédica se llama, o traté de titular, El corazón de un líder. El corazón de un líder que puede maravillar a Jesús. ¿A quién le gustaría que Jesús se maraville por su vida? ¿A quién le gustaría que a Jesús se maraville por su actitud? ¿A quién le gustaría que Jesús se maraville por el precio que estás pagando? Que cuando no das más, cuando no tenés fuerza, o cuando estás padeciendo un proceso para limpiar tu alma, o para que se libere el potencial o el diseño para el que fuiste creado, y está crujiendo todo, vos venís a Jesús como vino el centurión. Dice que el centurión vino, punto 1, rogándole. La pastora hablaba de oración. Y yo creo que al Señor
tenemos que venir en esa actitud de rogarle por uno. Pero inmediatamente él empezó a rogar por su criado y le dijo: mirá, Señor, yo tengo esta carga. Está paralítico, está postrado y está gravemente atormentado. ¿Sabe cuánta gente hay que quizás no tiene parálisis física, pero está paralizada espiritualmente? Está postrada espiritualmente. Está no atormentado, está gravemente atormentado. Yo creo que este centurión era un soldado que bajo autoridad, como dice la palabra, él decía: ven y venían, vayan e iban, haz y se hacía. Creo que era un guerrero entrenado. Y no debe ser fácil ser el criado de un líder así. Creo que tenés que ser muy obediente, muy respetuoso y muy entregado. Pero quedó con parálisis, quedó postrado y gravemente atormentado. Y él, que era su autoridad, fue una autoridad mayor y rogó por él, intercedió. Ahí no estaba el guerrero, ahí no estaba el entrenado, ahí estaba alguien que vino a Jesús orando por él e intercediendo por los demás. Dice que la oración trae lo mejor del cielo y detiene lo peor del infierno. Y que la intercesión te pone entre los vivos y te pone entre los vivos y los muertos. Dios te pone a vos para que clames, para que gimas, para que traigas de acá para allá, de muerte a vida, de condenación a salvación, de esclavitud a libertad. Pero dos actitudes que tenemos que tener cuando Jesús entra es rogar y pedir por otro. Y a veces caemos, en vez de pedirle a Dios por otros, en hablar de otros. Es algo que caemos todos de una u otra manera. A veces hay un arma que no ha dejado el enemigo para que la iglesia no esté unida, que es la división, y se genera a través de la murmuración y de no pedir a Dios para que ayude al otro, sino hablar entre nosotros y no bien del otro. Esto trae parálisis, esto trae estancamiento y esto trae detención a que el espíritu fluya y se mueva con libertad. Y sobre todo a que nuestro corazón maraville a Jesús. Este centurión entendía la autoridad. Entendía que estaba bajo cobertura. Decía: estoy bajo autoridad y soy autoridad. Y Dios nos pone gente bajo autoridad. Amén. Y cuando Dios te pone a alguien, como Él le puso un criado para que le sirva, tu cobertura no es para aplastarlo. Tu cobertura es para cubrirlo. Y si Dios te delegó autoridad, apártate con Él a interceder por quien te puso debajo. Apártate a orar e interceder por la autoridad que Dios te dio y no hables con los demás. Si estás hablando mal, habla con Dios.
Porque hay muchas cosas detenidas. Gracias, Ani. Muchas finanzas y mucha revelación de parte de Dios que están detenidas en el mundo espiritual y no fluyen en la tierra porque no estamos usando la llave que Dios nos pide, que es ruego, que es intercesión y es un corazón puro y es usar la autoridad conforme a Dios, no para vernos nosotros, porque hoy estamos y mañana no. Yo no sé por qué estoy hablando todo esto, es lo que Dios me puso. Los amo mucho. Y sé que la palabra no va a volver vacía. Y que hay algo que se va a romper, hay algo que se va a abrir, y hay algo que va a llevar a un cambio de actitud. Dice que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré, porque él se humilló más todavía. Y le dijo, no soy digno que entres debajo de mi casa, de mi techo. Cuando vos reconoces que, o yo reconozco que no somos dignos, que Jesús entre en mi casa, en mi templo, que Él entra por gracia. Y si yo tengo algo, es por gracia. Es por Dios. Es porque Él vino, Él entró, yo lo dejé entrar y su gracia me sustentó. Cubrí a las personas con la gracia que recibiste. Da lo que por gracia recibiste. No hablemos mal de nosotros, porque nosotros nos necesitamos. Y es el arma que usa el enemigo para atormentar gravemente, para paralizar y para detener. Obviamente que podemos tener diferencias, podemos pensar hasta diferente y hasta natural, pero en el espíritu tenemos que reconocer autoridad, estar bajo autoridad y conocer principios de autoridad para respetar lo que Dios nos dio. Respetar, amar, honrar los mantos. En las diferentes culturas tienen principios. Yo vi una persona cuando entrábamos a Capernaum, que la mujer, no por mal, por no saber la cultura quizás, venía con los brazos descubiertos. Y una persona de un negocio ya tenía preparados los mantos, una chalina, y le pidió que se cubra a la mujer, y la mujer se cubrió. Ya estaban preparados los mantos. Usted sabe que el tiempo es corto y que Dios va a derramar mantos. Hay preciosos hombres de Dios que han partido. El Señor los llevó. Y aunque todos no lo entendemos, sabemos que hay mantos que se están repartiendo. Y a veces no nos damos cuenta que entramos como entró esa mujer a Capernaum, también descubierta, no sabía. A veces no sabemos que estamos como semidesnudos o descubiertos en la cultura del reino. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, como podían, pero que Él nos llama a que participemos de esta santidad para lo que nos es provechoso. Y la santidad te va a dar comunión, la comunión te va a dar en la relación que vos tengas en este ruego de intercesión, en la comunión,
por la santidad, te va a dar revelación. Y qué bueno saber que Dios te quiere dar un manto, iglesia. Que Dios te quiere cubrir. Que Dios te dice, si te doy un rebaño de 2 personas, de 10 personas, escuchá, no lo aplastes, no lo oprimas, no lo hostigues. Subí al lugar que Dios te dio, acércate a Jesús al lugar que tenés que estar y que Él te revele qué tenés que hacer, porque el hombre no puede dar lo que no tiene. Dice Jesús, escucha esto, versículo 10. Al oírlo Jesús, al centurión, se maravilló. Jesús se maravilló, impresionante, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A veces pedimos y pedimos mal, y las oraciones no son contestadas, y las cosas no vienen, y no entendemos por qué no vienen si estamos pidiendo por días, por horas, por meses, por semana. Dice que el corazón de este líder fue oído por Jesús, porque tuvo la actitud de rogar, tuvo la actitud de interceder, tuvo la actitud de cubrir, tuvo la actitud de respetar los principios espirituales, y pudo ver que Jesús entraba y se acercó a recibir esta cobertura de parte de Dios. Dejó lo humano, dejó lo intelectual, dejó el conocimiento espiritual para recibir de parte de Dios la respuesta. Y le dijo, ni soy digno que vengas a mi casa. Es pura gracia lo que tenés. Le dijo, no he hallado fe en Israel como en este hombre. Ya fuiste, tu siervo ya fue sanado, ve. Y te cuento una cosa. Jesús habló del centurión. Y vos sabés que en lugares Jesús, a los que Él oye, Él habla de ellos y después los envía para sellar los milagros que Él ya hizo. Vuelvo. Predicando en un hospital, hacíamos campañas. Antes, el día anterior de la campaña al aire libre, íbamos a visitar hospital y orar por los enfermos terminales o por los más gravemente atormentados físicamente. ¿Qué pasaba? Como el enfermo no podía ir a la campaña, invitamos al familiar que lo cuidaba. Pero un día al llegar al lugar, la persona me dijo, doctor, gracias, porque la cirugía salió excelente. Yo no estuve en el quirófano, no soy doctor. Sí, yo lo vi, doctor, pero estaba con un barbijo. Dios va a hablar de vos antes que llegues al lugar. Dios va a hacer los milagros antes que pises el lugar. Pero, amén. Pero tenemos que despojarnos del peso, de la habladuría, del peso, de lo que nos oprime, de lo que nos divide. El peso de estar siempre estudiando al que está dando y no recibiendo en humildad lo que yo estoy necesitando.
Dice que el que se humilla va a ser levantado. Y mira lo que le dijo Jesús al centurión. Entonces Jesús, y acá pone tu nombre, dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Todavía no había llegado a la casa, pero él había creído. Jesús lo había oído. Su fe había sido agradable a Dios. Ahora le dijo, anda que ya hice el milagro. Vos vas a pasar a recoger lo que yo hice, lo vas a agarrar y vas a glorificar mi nombre. Y cuando lo hagas, sabé que lo hice yo. Dijo que no encontró otro hombre en Israel con esa fe de la del centurión. Mirá que Jesús hable de vos así. No encontré otros pastores que vinieron a la Florida como los pastores colombianos. Entonces te mando a Florida y te mando y te mando y te mando. ¿A qué? A que camines por las obras que Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El enemigo quiere que andemos en las obras de nuestra fuerza, en las obras de nuestra carne, en las obras del no ver el mundo espiritual. Sin santidad nadie verá a Dios, pero antes dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Hermano, la pastora anunciaba y hablaba de tiempos y entendemos que el tiempo es corto. Nadie sabe el día ni la hora del regreso del Señor. Alguien también nos puede estar escuchando en el audio y no vamos a dar un mensaje escatológico en este momento. Si te damos 3 palabras: Jesús te ama, Jesús te llama. Y Jesús ama a la iglesia y la está llamando a otra dimensión. Y Dios ha puesto ruedas en este ministerio para que haya un movimiento espiritual. Pero quiere, no sé cómo se dice acá, ahí está Dan que me puede ayudar, a este gaucho, Motor House, ¿cómo se llaman las casas rodantes? Motorhome. Bueno, una casa rodante. Entonces, esto es como un tabernáculo con ruedas. Y va a haber un movimiento, pero va a haber una limpieza. Va a haber una limpieza. Cuando el fariseo subió a orar, y subió a orar el publicano, uno bajó diciendo todo lo que él podía y hacía. No sé, usaría corbata como yo ahora. Diezmo, no vamos a hablar del diezmo que no está nada mal. Ayuno, oro, todo, que está todo bien eso. Es más, está muy bien. Pero eso para hacerlo en secreto con Dios. Y el publicano venía golpeándose el pecho, pecador, pecador, no soy digno. ¿Quién fue justificado? Entonces yo creo que tenemos que reconocer para poder ser sanados, limpiados, y Él nos pueda mover. Y donde Él nos mueva es donde vamos a poder ver y tener autoridad territorial para poseer y conquistar. Yo no puedo pelear en el mundo espiritual y en el territorio geográfico terrenal
con lo que yo soy partícipe o con lo que yo estoy aliado. Yo no puedo orar y pensar que Dios me está oyendo. En el oír hablo del oír, atender y contestar la oración. Si mi corazón está sucio. Si tenés algo con tu hermano, primero arreglalo acá en el altar. Después oramos. Si se te dio una autoridad y te crees que no te crees, fue delegada por Dios, pero por ahí estás ejerciendo sin saber los principios del manto, los principios de honra, los principios de la autoridad delegada, los principios del amor, del respeto. Nos acercamos a Dios y así sana y limpia la iglesia y destruye la obra de división. Dicen que hay una sola oración que no pudo ser contestada. ¿Usted cree que Dios no puede contestar una oración? Y esperamos que sea contestada en estos últimos tiempos. Es que sean uno. Como mi Padre y yo somos uno. Y qué bueno si podemos pedirnos perdón, no hoy. Qué bueno si podemos acercarnos a Jesús y maravillar su corazón. Y en esa nueva comunión y en ese corazón puro por la regeneración del Espíritu Santo, podamos entender a dónde tenemos que ir a recoger el milagro y dónde Dios está hablando del apóstol Ruth. Nosotros en Argentina hablamos del apóstol Ruth, hablamos de tu congregación, hablamos y hemos estado en otros países y hablamos porque hemos sido bendecidos, hemos sido agasajados, hemos sido honrados, hablamos, compartimos. Y vuelvo a reiterar que muchos hombres y mujeres de Dios, Dios se los lleva en estos últimos tiempos, ¿no? Y el otro día tuve que compartir, estar en un velorio. Y vos decís, qué hermano, mala onda para el domingo, qué inspiracional. Tenemos que hablar realidad. Y cuando entré en el velorio, un hermano, le dije esto. Cuando éramos niños, vos soplabas detergente con agua y se hacía una gran burbuja, ¿se acuerdan? ¿Alguno jugó eso? Y vos veías esa esfera maravillosa que iba, o varias, pero en un momento tocaba algo, no existía más. Le digo, saludémonos, hermano, amémonos, unámonos, porque un día nos vemos y otro día no nos vemos. Después en la eternidad nos vamos a ver todos. Una joven en este velorio que estábamos despidiendo antes de morir tuvo una visión. Y la visión que tuvo Mariela es que le levantaba, me tocó en la visión esa estar yo, Dios puso eso, que le levantaba los brazos, un brazo. Y otro hermano le levantaba el otro brazo. Y se terminaba el sufrimiento porque pasaba a otro lado. Nosotros cuando nos dieron la visión jamás pensábamos que íbamos a despedir una guerrera que iba a pasar a eternidad con Dios. Pero en el momento de gravedad, nos llama la familia y nos dijo, Mariela tuvo una visión, ¿te acuerdas? Sí, podés levantar los brazos. Y fuimos, hace la semana pasada, antes de venir aquí. Y levantamos los brazos de esta joven de 39, 40 años. Y cuando levantamos los brazos, yo entendí que despedía una guerrera de Dios, una burbuja, que ya no iba a haber más en esta dimensión. Y a las horas partió y se fue con el Señor. Gloria a Dios. Pero hay mantos que están siendo repartidos. Pero Dios está buscando corazones que puedan ser limpiados, sanados, liberados, restaurados y encontrar en nosotros
el rogar por mí, el rogar por otro, y en lo que Dios me dio, entender que es por gracia y que no es mío, es de Dios. Y Dios te lo dio para que lo administres a través de la administración, en el don, oficio o en lo que Dios te dio. Y yo creo que es un día de... Podemos ministrar, pastora, ¿sí? Pero que antes de ministrar y de pasar al altar, tendríamos que sacar nuestras coronas. Y ponerla a los pies de Jesús. Y ver que Dios nos muestra y ver que Dios hace, porque Él se quiere maravillar contigo. Él quiere que donde vos llegues el milagro ya esté hecho. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y dice que Él es galardonador de los que le buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá Dios nos llama a que nos quiere oír, a que quiere que le agrademos por nuestra fe. Y la fe sin obra es como el cuerpo sin espíritu, muerto. La iglesia se va a mover, Dios la va a mover, pero tenemos que decir como el centurión: mirá, Señor, tengo autoridad, pero no soy digno que estés debajo de mi techo, de mi casa. Da la palabra y Él se va a sanar. Y Jesús le dijo: ya estás sano, ve. Y cuando Dios te sane y cuando Dios nos sane, anda a sanar a otros, anda a hablar de Jesús a otros. Yo le contaba a la pastora desde que la conocí, le contaba ayer que le pido un alma por día mínimamente. Un alma. Puede ser un rey o puede ser un craquero, un heroinómano, una persona en cualquier situación de calle, pero o una persona normal, un pecador, que yo le pueda hablar de Jesús. Y ayer venía en el auto de la pastora con mi señora, íbamos orando, compartiendo una bendición, y veo a un hombre que le faltaba una pierna, y era el día de veterano de guerra, creo. ¿Ayer fue? ¿O antes de ayer el día del veterano de guerra aquí? No saben. ¿Cómo voy a saber yo? Nadie. Y ayer que festejaban los aviones que volaban, era por esto, ¿no? Bueno, vi un hombre que venía con mucho esfuerzo, como dice la palabra, gravemente atormentado, con parálisis y sin una pierna, empujando en el medio del calor de la Florida su silla de ruedas. Iba la pastora Ruth manejando a mi señora y adentro es como Jesús se quería tirar del auto a hablar con ese hombre. Me quería tirar del auto porque lo veía gravemente atormentado y sabía que Jesús lo quería salvar. Y yo todos los días le pido uno. No me tiré del auto, hicimos lo que teníamos que hacer, pero de golpe, como a la media hora, el hombre llega y pasa por donde estoy yo, con su silla de ruedas, sin una pierna y gravemente atormentado. Y dije: gracias, Jesús. Gracias. ¿Quién me va a traducir? Digo, que hable castellano. No hablaba castellano. La pastora lo recibió en el espíritu y había un hermano brasilero que habla inglés y le dice: ve y ayúdalo. Está predicando ahí en la calle. Y aceptó al Señor. Entonces, como Jesús habla de vos y se maravilla por vos y se agrada de tu fe,
andá y maravillate con Él. Y habla de Él. Habla con lo que vos tengas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si sos un empresario, habla en tu empresa. Si sos un obrero, si sos un artista urbano, si sos un músico, habla lo que tenés de Dios. Donde Dios te ponga, porque ahí tenés que juntar un milagro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, pero quiero reiterar que hay mantos que van a caer y que hay algo que Dios va a dejar y que hay una oposición que se tiene que ir en el nombre de Jesús de los aires, y se va a ir. Hoy mi señora oramos y me dice, ¿y esto se va? Se va. Y ella se reía de la seguridad con que le decía, pero la seguridad en Dios, porque ella sentía la resistencia, porque algo va a explotar. A mí me gusta cuando algo va a explotar, porque tu diseño original se va a liberar y porque vos vas a poder dar por gracia lo que por gracia recibiste. Es todo por gracia, no merecemos nada. Y lo que Dios nos da, honremos esos mantos. Y bajo el manto que pongamos lo que Dios nos da, amemos, cuidemos, respetemos y no nos creamos como el fariseo, que es por lo que somos. Porque el único que es Jesús, y ante Él hoy vamos a tirar las coronas. Si alguien necesita sanidad, amén, libertad y dejar las coronas, olvídese del que tiene al lado. Gloria, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y gracias. Lo que se rompa en usted o en mí, se va a romper en mis hijos y en mis nietos. Lo que Dios haga en mí va a pasar a ellos. Lo que Dios no haga, no puedo dar generacionalmente lo que no tengo. Y necesitamos esta libertad para los que siguen, para los que están y para nosotros, porque a veces estamos gravemente atormentados. A veces estamos en parálisis, aunque hacemos un montón de cosas. Picao soa mahanda yaha, takoku amanda kitakawa la hasamaya. Mika toka manda kama soam, te kai ka tuka hain, te kai ke yesahane, kiana ya soha mahaya soma mahai, pitala mama, no sukamaya, no basokoa, rama yasaya, escucha palabra chica manda rama saya, déjame mamá isa, como una hoja que llevada por el viento, déjate ministrar, no dejes que te lleve el enemigo. No dejes que te saque el enemigo. No dejes que te distraiga el enemigo. Déjate ministrar. Déjate ministrar, déjate ministrar. Nada te distraiga, nada. Esta palabra trae movimiento, trae posicionamiento, trae de parte de Dios una impartición de mantos, pero trae en principio una actitud de un líder que maravilla a Jesús, que Jesús lo oye, que Jesús habla de él y que él habla de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias. Presento, Señor, este plantío de Dios. Gracias, Jesús. Presento cada hoja, Señor. Tú sabes si algo, oruga, saltón, revoltón, algo de este gran ejército, o langosta,
ha afectado la cosecha y ha afectado las hojas. Ha contaminado. Si hay microbios, Señor. Tú sabes si yo he hablado mal de otro y te pido perdón. Tú sabes si como líder he oprimido a otro por mi propia ignorancia. Tú sabes si he hablado o murmurado, Señor. Y he quedado también descubierto. Necesito ese manto de sanidad, ese manto de restauración. Y necesito, como tú eres un Dios viviente, y esta es casa del Dios viviente, y el movimiento que da la vida, Señor, se genere de aquí para allá, para este nuevo tiempo y este nuevo lugar. Tú sabes lo que ha contaminado, lo que ha detenido o lo que ha trabado, Padre. Te ruego ahora en el nombre de Jesús que se quiebre, que se deshaga y que se cancele, Señor, en los aires y en las vidas. Y como entraste en Capernaum, vuelve a entrar, Jesús, porque venimos a ti como el centurión a rogarte, primero por mi parálisis, primero por lo que está gravemente atormentando mi vida y lo tapo porque sigo. Pero Padre, esto no es proceso. Padre, yo te ruego que mi corazón cambie, que tú lo cambies, que tú lo santifiques, porque yo te quiero ver. Yo quiero verte entrar. Y escucha, hermano, y sigue con los ojos cerrados si puedes. Dice que la iglesia de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, oraba y oraba, oraba y oraba para que Pedro salga de la cárcel, para que los perseguidos sean libres. Pero cuando Pedro fue sacado de la cárcel y golpeó la puerta de donde estaban orando, y antes había mandado avisar que él ya era libre, los que oraban no creían. Y Dios le dijo al centurión: como creíste, ve que tu siervo está sano. Y Dios va a restaurar nuestra fe. Luego de 5, 7, no me acuerdo, días de ayuno en una montaña, en una sierra, viene un pastor y me encuentra ahí sentado llorando y llorando y llorando. Y como no paraba de llorar, el pastor se preocupó un poco. Y me dijo: Germán, ¿por qué lloras? Porque llevamos 5 o 7 días, no me acordaba, ayunando y orando. Y mi dolor es que venga el tiempo de la visitación y no lo distingamos, no lo podamos discernir. Pero Dios te ama, y esta santidad provechosa, y esta sanidad provechosa, y este nuevo tiempo de Dios para conmigo, para con vos, para con nosotros, porque esto es para todos. Es para que veamos el tiempo de la visitación. Hablábamos en una iglesia que hay cosas, letras, que sin mis óculos, sin mis anteojos, no las veo. Sin los anteojos no las veo, pero los pongo y los veo. El anteojo o los anteojos del amor, de la santidad, de la comunión con Dios, va a determinar la revelación que tengas de Dios. Tu comunión con Dios
que es a través de la santificación, que no es por obra ni por lo que hagamos, es por gracia del Espíritu Santo, en cuanto nos entregamos, en cuanto el grano de trigo cae en tierra y muere, ese fruto es provechoso y esa comunión te va a traer revelación y poder entender que estamos en tiempo de visitación y en tiempo de un derramar de mantos. Y que de catajamay, catamajasiamay, hojas de gaita cojamay, tamandaya masandala guamamamaya saya. Mikaelamaya sama, alguien va a ser sano en su paternidad. A veces la persona no quiere resistir porque resiste, porque fue herido por su padre y no entiende la paternidad de Dios, que es para sanidad. Por acá en la jamás amándolos haya. Espíritu Santo, yo quiero darte gracias. Espíritu Santo, te pido que estés llenando. A veces no podemos ver el mundo espiritual. A veces no podemos entender nuestro llamado. Señor, pero no queremos estar más paralíticos, ni atormentados, ni en el mismo lugar, inmóviles, aún haciendo un montón de cosas y no cumpliendo con el propósito al cual fuimos llamados, Señor. Yo no pacamos a Nakatoka Masaya, meando la maya, Shia, Kia Hamay Soalaya Saya, Taya Mahamaya, mira la Masoa. Quiero decirte que hay levitas, mira, están saliendo, y es en la pastora, notas que cuando va manda casa soa maya saya, a medida que ella ministre el cántico nuevo y el cántico de Dios, aún los que no están acá van a recibir convicción para salvación. Hay una unción y un manto de milagros a través de la adoración, a través de lo profético, pero a través del humilde ruego y de una actitud que pida. Jesús, quiero que te maravilles, no porque merezcas que estés en mi techo, en mi casa, sino porque te necesito para vivir de otra manera. No necesito religión, necesito encontrarme con Jesús. Jesús vino a Capernaum. Jesús está en la Florida. Y es tiempo de visitación. Porque no hay tiempo. Porque se ha cortado a causa de los escogidos para que no sean confundidos. La oración detiene lo peor del infierno y trae lo mejor del cielo, dijimos. Y Dios va a derramar un espíritu de comunión, de adoración, de oración y de intercesión. Yo te pido que si vos algo de esto lo necesitas, desde la sanidad a un cambio de actitud, a pedir perdón si hablaste mal de alguien, a Dios, a sacar la opresión si estás oprimiendo a alguien, porque Dios no nos mandó a esto. Dios nos mandó a pastorear, no a maltratar.